Muy buen día para todos, yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, para hoy tenemos el tema de los números cuánticos. Números cuánticos. Bueno, primero que todo, ¿qué son los números cuánticos? Eh, los números cuánticos vamos a entenderlo de esta manera. Los números cuánticos son la forma matemática de describir el espacio a niveles atómicos. Es por eso que también se puede considerar a los números cuánticos como una magnitud física, lógicamente a escalas atómicas. Bueno, ahora, los números cuánticos son 4. Vamos entonces a enumerarlos. El primer número cuántico, perdón, se le conoce como número cuántico principal. Luego viene el número cuántico secundario o azimutal. Luego viene el número cuántico magnético. Y por último, el número cuántico de el spin. De esto, eh, en la primera clase que se tuvo de química, yo ya había explicado un poco de esto, haciendo también referencia a la utilización o a la utilidad mejor que tiene un diagrama llamado el diagrama de Moller, perdón. Este diagrama es, digámoslo así, el camino indicado para poder distribuir los electrones dentro de un átomo. Los electrones dentro de un átomo eléctricamente neutro, ¿no? Indicando que es eso. Bueno, a grandes rasgos, eh, los números cuánticos también se identifican con el tamaño. ¿Por qué voy a decir esto? ¿Por qué se dice esto? Porque el número cuántico principal se asocia a los niveles de energía que tiene un átomo. ¿Sí? Recordemos que en el átomo se distribuyen los electrones por niveles de energía primero que todo. Ahora, matemáticamente, esta distribución, perdón, la podemos calcular perfectamente con la siguiente fórmula. 2 a la n al cuadrado. La variable n, ¿qué nos va a representar en este caso? La variable n es la cantidad de niveles de energía que tiene determinado átomo. En conclusión, esa variable n tiende a los siguientes valores, desde 1 hasta 7. 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7 niveles de energía. ¿Por qué solamente hasta 7 niveles de energía? Porque recordemos que en la tabla periódica, hasta el momento, hasta la actualidad, solamente se han podido determinar esa cantidad de niveles de energía desde los átomos más pequeños hasta los átomos más grandes. Es decir, no hay hasta el momento átomos de ese tamaño que superen 7 niveles de energía. O sea, hasta 7 niveles de energía existen hasta el momento. Bueno, entonces, si reemplazamos, por ejemplo, a N por el primer nivel de energía, quiere decir que si resolvemos la ecuación 1 al cuadrado da 1 por 2 da 2. Eso quiere decir que para el primer nivel de energía solamente el átomo, digámoslo así, acepta 2 electrones. 2 electrones. Esta es la cantidad de electrones que caben en el primer nivel de energía. Y así sucesivamente podemos sustituir el valor de n por el nivel de energía correspondiente. Entonces vamos a sustituir, por ejemplo, el último nivel de energía, el séptimo. Entonces, si tenemos 7 al cuadrado da 49 y 49 por 2, 9 por 2, 18, va 1, 2 por 4, 8 y 1, 9. Eso quiere decir que en el último nivel de energía de un átomo determinado, que lógicamente llegue a tener hasta ese nivel de energía, puede alojar en ese último nivel hasta 98 electrones. Y pues así podemos hacer con cualquier nivel de energía para calcular la cantidad de electrones que cada nivel de energía acepta tener. Bueno, ahora vamos con el segundo número cuántico. El segundo número cuántico, el azimutal o secundario, se asocia con los subniveles de energía. Se dice que así como hay niveles de energía, hay subniveles de energía, y estos subniveles de energía los representamos por las siguientes letras: S, P, D y F. Ahora, siempre se va a mantener esta regla. En los subniveles S solamente hay 2 electrones. ¿Sí? Hay espacio, digámoslo así, hay espacio para que hayan 2 electroncitos. En los subniveles P hay espacio para 6 electrones. En los subniveles D hay espacio para 10 electrones. Y en los subniveles F hay espacio para 14 electrones. Bueno, esto lo correspondiente con los subniveles de energía. Ahora, para identificar el número cuántico azimutal o secundario, se identifica con la letra L.
Y esta letra L, dependiendo del subnivel de energía que estemos hablando, va a tomar cierto valor numérico. Entonces, para la S, para el subnivel de energía S, va a tomar el valor de 0, para el subnivel P, 1, para el subnivel D, 2 y para el subnivel F, 3. Esos son pues los valores numéricos que toma cada subnivel de energía para ir identificando en qué región del espacio se va encontrando determinado átomo a medida que el espacio es más reducido. Recordemos que un nivel pues es grande y un subnivel ya va a ser más pequeño. Bueno, ahora vamos a hablar de los orbitales. Los orbitales son regiones del espacio atómico más pequeñitas, todavía más pequeñas que los subniveles. Pero vamos a tener en cuenta lo siguiente. En el subnivel S solamente se va a encontrar un orbital. Los subniveles S solamente aceptan tener un orbital. Y ya vamos a mirar en concreto el por qué. Los subniveles P aceptan 3 orbitales, 1, 2 y 3. Los subniveles D, 5 orbitales, 1, 2, 3, 4 y 5. Y los subniveles F van a aceptar 7 orbitales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 orbitales. Bueno, ahora sí, la razón del porqué de este número de orbitales. La razón es muy sencilla, porque los electrones suelen ir en parejas, ¿sí? Por pares. Entonces, cada par de electrones se tiene que ubicar en un orbital. Es por eso que si aquí hay 2 electrones, porque esa es la cantidad, recordemos que el exponente es la cantidad de electrones que acepta cada subnivel de energía. Pero si aquí hay 2 electrones nada más, es obvio y muy lógico que aquí solamente haya un solo orbital. ¿Por qué? Pues porque tenemos 2 electrones, 1 y 2, y ahí ya no hay más capacidad para más electrones. En cambio, en el subnivel P, la capacidad es de 6 electrones. Por tanto, si van por parejas, entonces lógicamente hay 3 orbitales para poder acomodar 2 electrones por acá, 2 electrones por acá y 2 electrones por acá. Entonces, 6 electrones y 3 orbitales. Y así con los niveles D y F. Entonces vendrían 5 orbitales porque son 10 electrones. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5 orbitales, alojando por pares 10 electrones. Y para lo mismo para el subnivel F, tenemos lo mismo. Como son 14 electrones, pues son 7 orbitales para poder alojar 2 electrones en cada orbital.
2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Creo que aquí me faltó uno. Bueno, es que ahí no me alcanza a escribir el táctil. Bueno, ahora bajo este mismo esquema riguroso vamos a analizar el último número cuántico, que es el del spin. Como podemos ver, los electrones van por parejas, pero observamos que están identificados por flechas, unas que van apuntando hacia arriba y las otras hacia abajo. ¿Por qué de este razonamiento? ¿Por qué de esta situación? Porque el spin identifica el movimiento que tiene el electrón sobre su propio eje. Es decir, por ejemplo, esta bolita nos representa un electrón y cada electrón se va a mover sobre su propio eje solamente la mitad de una vuelta. Es decir, que si este electrón, por ejemplo, se mueve así, de esta forma, en sentido antihorario, el otro electrón tiende a moverse en sentido horario, o sea, de esta forma. Por tanto, el número cuántico del spin nos está identificando ese movimiento rotacional de cada partícula y nos está dando una clara explicación sobre la exclusión, lo que conocemos como la exclusión de Pauli, que indica que todos los electrones tienen que tener diferentes números cuánticos, o sea, todos los que estén dentro de un mismo átomo tienen que tener diferentes números cuánticos y se deben diferenciar aunque sea en el spin, es decir, aunque sea tienen que tener diferente el último número cuántico. Es decir, pueden estar en el mismo nivel de energía, en el mismo subnivel de energía y en el mismo orbital, pero el número cuántico es del spin debe ser necesariamente distinto. Por eso se dice que aunque sea uno de los 4 números cuánticos, debe ser diferente. Eso es lo que indica el principio de exclusión de Pauli. Ahora, con respecto a los orbitales, vamos a tener aquí una aclaración muy dispendiosa, ya que aquí ocurre otro efecto al que se le conoce como el efecto de Heisenberg, de incertidumbre de Heisenberg. Recordemos que este efecto nos dice que prácticamente es imposible determinar la posición, el momento y la masa de las partículas en un instante determinado, porque debido al movimiento tan rápido que tienen estas partículas, se encuentran localizadas, digámoslo así, en diferentes puntos de la región atómica. Es decir, pero esto se da más que todo vuelvo a reiterar, en el ámbito de los orbitales.
¿sí? Porque es allí donde es más probable que se encuentren o sea, sí, que se encuentren los electrones. Estos orbitales, la región en esta región es muy complicado hacer la medición de en dónde se puede encontrar realmente, en qué región se puede encontrar cada electrón, porque recordemos que estas partículas se mueven con extrema rapidez. Bueno, esto así a grandes rasgos es lo que significa los cuatro números cuánticos. En una clase anterior vimos lo que fue el diagrama de Moller, que lo indiqué al principio de la clase, que es el diagrama en donde podemos ubicar los electrones de determinado átomo. Recordemos que en esa clase vimos las características de lo que fue el elemento hidrógeno y que por ser el más sencillo de los elementos vimos que en el diagrama de Moller su configuración, también se le conoce como configuración electrónica o distribución electrónica, fue 1s1. Allí deducimos que este número que tenemos aquí indicaba el número, perdón, la letra n, que recordemos que para el proceso de los números cuánticos indica la cantidad de niveles de energía que tiene ese átomo. Entonces, en esa clase se indicó que el hidrógeno tenía un solo nivel de energía, por tanto, un solo subnivel, el subnivel S, ¿sí? Y por tanto, un solo orbital. Recordemos que si es subnivel S, acepta un solo orbital. La cuestión aquí es que recordemos también que el hidrógeno también consta de un número atómico Z igual a 1, es decir, que tiene un solo protón y un solo electrón. Pero aquí es más, digámoslo así, conveniente hablar solamente de electrones para de pronto evitar un poco de confusiones, porque esto aplica es para la distribución de dichos electrones. Recordemos que este numerito 1 que tenemos acá indica la cantidad de electrones, en este caso que hay en el orbital, en el subnivel y en el nivel de energía, porque esta es toda la configuración electrónica para ese átomo en general, para el hidrógeno. No tiene ninguna otra porque el hidrógeno, recordemos que es el más sencillo de los elementos de la tabla periódica. Entonces, aquí también deducimos que para indicar cómo se encontraba el efecto del spin para ese electrón, siempre como es un solo electrón ahí, lo indicamos con la flechita hacia arriba y también por ende indicamos que este electrón iba a tener el valor de un medio positivo. Ese es el spin de ese electrón para el átomo de hidrógeno. Bueno, amigos, yo creo que hasta este punto de la clase ya queda más que explicado qué son y cómo funcionan los números cuánticos
ya en una próxima oportunidad que volvamos a tener clase a clase la distribución electrónica de cada uno de los elementos. Entonces vamos a tener que rebobinar aquello del diagrama de Moller para hacer esto que acabamos de recordar, que fue lo que hicimos en la primera clase que tuvimos en ese tiempo. Entonces espero que haya quedado nuevamente claro esto. Muchas gracias.